delito de extorsión. Bien, ya está la primera parte introductiva que la hace el auxiliar de audiencias. A continuación, el juzgador hace una pequeña intervención y dice: para esta fecha se ha señalado el inicio del debate honorable público para juzgar a, vamos a decir un nombre, a Silvia Llanet y a Francisco Eladio por el delito de extorsión. Después de eso, que el juez hace esa pequeña introducción, hace algunas pequeñas advertencias. Y esta advertencia es: se advierte a los comparecientes del orden, decoro y eficiencia, eficacia del debate, que se podrá ordenar el alejamiento a las personas cuya presencia no es necesaria, y que los asistentes deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen, que no podrán adoptar comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestaciones de cualquier modo, opiniones o sentimientos. Caso contrario, se expulsará a las personas o en su caso se aplicará arresto o multa, respectivamente. Esto al tenor de los artículos 358 y 359 del Código Procesal Penal y 415 del Código Penal. También se expresa que queda terminante prohibido toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría que tiendan a limitar o impedir el ejercicio de la acción jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrán hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza que pudieran impresionar o coartar la libre conducta del criterio del juzgador. Esto basado en el artículo 10 del Código Procesal Penal. También se le recuerda a las partes procesales que está prohibido el ingreso de cualquier tipo de armas y de bebidas en envase de vidrio o el uso de teléfonos celulares, radios y cualquier aparato de comunicación y cámaras de video sin la autorización del juzgador, y fumar dentro de la audiencia. Esto basado en los decretos 74-2008 y 74-2009. Aquí nos encontramos ante una figura muy especial que es el poder de disciplina, y en los cuales lo encontramos nosotros, como lo he mencionado, en los artículos 358, el artículo 358 del Código Procesal Penal, y dice precisamente poder de disciplina. El presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. Y también dice lo que les acabo de expresar, que por razones de orden, higiene, etcétera, podrá disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuera necesaria en el debate. También corregir en el acto con arresto de hasta 5 días o multa las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de la audiencia. ¿A quienes se puede expulsar? A cualquiera de los sujetos procesales. Este es el poder de disciplina que impone el juez en la audiencia. Vamos a hablar, antes de continuar desarrollando la audiencia, cuáles son los principios procesales que se utilizan en la audiencia del debate. Estos principios son los principios de publicidad, o sea, es un principio para darle valor al principio de transparencia. Es libre el acceso a los tribunales. Es el principio de publicidad. Tenemos también el principio de inmediación. El principio de inmediación, como todos ustedes lo saben, colegas, es el principio que permite o que le impone al juez
su presencia ininterrumpida en la dirección del debate. El principio de contradictorio significa darle la oportunidad a todos los sujetos procesales de expresar su parecer de lo que está sucediendo en el debate. Es el derecho de defensa, es el derecho de audiencia que le estamos dando a las partes para que digan qué es cuál es su parecer en relación a lo que está sucediendo en ese momento en el debate. Recuérdese que estamos en ese momento discutiendo cosas tan importantes como es la libertad. Estamos mandando a una persona 25, 45 años a prisión, 75 años a prisión, aunque ya sabemos que lo máximo que se puede dar son 50 años, tal como que estipula también la ley. Pero imagínense, mandar 50 años de prisión a una persona. Para mí fue doloroso, como una experiencia, tener que mandar a una persona de 19 años, mandarla 50 años de prisión. Y alguien me dijo, ¿no te dio lástima mandar a ese joven de 19 años 50 años de prisión? ¿Ya te pusiste a pensar en la madre y la familia de él? Sí, yo pensé todo eso. Pero también me puse a pensar que la madre y la familia de él lo iban a poder ir a ver a la cárcel. Pero la madre y la familia, las dos personas que mató, eso no ya iban a poderlo ver jamás ya. ¿Cuál es el sentimiento del juez cuando juzga? ¿Será que yo tengo que poner mi corazón para dar o no una sentencia? En ese caso, tenía que haber pensado, porque era un joven que había hecho un delito, mató 2 personas. ¿Leyeron ustedes las noticias hoy de lo que pasó en Villanueva? Una joven de 18 años fue muerta a balazos el día de hoy. ¿Qué dirá la familia si esa persona es absuelta? ¿Sí? Dije al principio que lo más importante en una audiencia, en el debate, es que ahí se va a valorar la prueba. Como experiencia, compañeros, les quiero contar que yo absolví a 3 personas sindicadas del delito de asesinato. Qué duro, ¿verdad? Absolví a 3 personas por el delito de asesinato. Estaba el muerto, pero no habían armas, no había una prueba, no había un testigo que dijera ellos fueron. El Ministerio Público había hecho una prueba anticipada. Y en esa prueba anticipada una persona le dijo al Ministerio Público, estos fueron las personas que mataron a dicha persona. Y lo grabaron en un CD. Ya vean, lleva el Ministerio Público a la audiencia el CD. ¿Ustedes saben cuánto tiempo había pasado de este hecho? Pues habían pasado ya de más de 5 años. ¿Y saben qué CDs eran? Aquellos CDs que muchos de nosotros hemos tirado por la ventana de nuestro carro porque la música de Vicente Fernández ya no se oye. Y al principio, Vicente Fernández, y ya no se escucha nada. Pues así estaba ese CD. Así estaba ese CD que no se escuchaba, ya no se escuchaba nada. ¿Y por qué no llevó el Ministerio Público a la persona que estaba acusando en ese CD? ¿Por qué no la llevó? Deficiencia. Yo estaba seguro de que esas personas habían asesinado a esa persona. Y se los dije después cuando leí la sentencia, se los dije fuera de sentencia, a mí no me engañaron. En el fondo de mi corazón sé que ustedes son los responsables.
pero jurídicamente Ulpiano, el gran jurista romano, dijo que es preferible dejar libre a un culpable que a un inocente. Para mí ese momento era inocente, no había ninguna prueba contra ellos. Y solo con mi conciencia no iba a juzgar, porque viene la apelación especial. Y en la apelación especial va a decir, bueno, este juez está haciendo, ¿en base a qué condenó? No había una prueba, una prueba. Y la única prueba que presentaron, una prueba que no se podía escuchar. Estas son experiencias muy bonitas en la judicatura. Como cuarto paso, en la audiencia se verifica la presencia de las partes. ¿Y qué presencia es la que uno verifica? Va a verificar la presencia del Ministerio Público como ente titular de la acusación. Ahí llegará del Ministerio Público un agente fiscal que va a tener el título de abogado y va en ese momento a presentarse con su carnet de identificación del Ministerio Público. Además, también se debe de verificar que hay un defensor. Si no hay defensor, no puede haber un juicio. ¿Quiénes pueden ser los defensores? Pues puede ser el Instituto de la Defensa Pública Penal o puede ser un abogado particular. A continuación también se verifica la presencia de los sindicados. ¿Sí? Y ya tenemos las personas principales del tribunal. El juzgador, que ha visto que es competente por territorio y por la materia para participar en el juicio, el Ministerio Público, la defensa y los sindicados. Se verifica también la presencia de los testigos que ha presentado el Ministerio Público. Esta no es una función lo que les voy a decir a continuación, no es una función del tribunal de sentencia. Lo hace el juzgado contralor en la etapa intermedia. Pero imagínense, hubo un asesinato y llegaron 10 policías. El Ministerio Público, por cantidad, viene a decir y solo me dice, yo me llamo Sotero Pantaleón, y el otro se llama Pedro Reyes, el otro fulano y tal, y trabajo en la Policía Nacional, tengo tantos años de trabajar, y yo estuve presente ese día, y tal cuestión y tal. Lo mismo iban a decir 10 personas. Esa prueba, por abundante, se rechaza en la etapa intermedia. Entonces, cuando llega a nosotros a la sentencia, la cantidad de testigos, la prueba debe ser útil, pertinente y no tiene que ser abundante. ¿Sí? Porque ¿de qué nos sirve escuchar 20 policías que van a decir lo mismo? Bien, ya comprobamos que está el Ministerio Público, está el defensor, están los sindicados, están los testigos. A continuación, el juez pide que los testigos desalojen el local y se les coloque en una sala donde estarán hasta que se les llame en ese momento. El orden de la presentación de la prueba según el Código Procesal Penal es testigos, documentos, peritos y otras pruebas. ¿Será que para efectos prácticos se puede llevar ese orden así como lo dice el código? ¿O se puede variar? Porque puede ser que en esa primera audiencia no ha llegado ningún testigo.
Y oigan bien, entonces si no llegó algún testigo, como vamos a ese orden, ¿qué va a pasar? Todo lo que hemos hablado, si no tenemos una prueba que diligenciar en esa oportunidad, se cae. No hay audiencia. Entonces, aunque sea un documento, vamos a incorporar por su lectura en ese momento al expediente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que dice la ley, que los testigos, los peritos, los documentos y otros medios de prueba en ese orden, no es cierto. El juicio se va adaptando de acuerdo a las circunstancias de hecho, de facto que se vayan presentando en ese momento. Puede ser que no tenga ningún documento, pero tenga un perito. Entonces, vamos a presentar al perito. El perito de INASIF regularmente es el que nosotros vamos a escuchar, ya sea por dactiloscopía, psicología, antropología, forense, etcétera, una serie de peritos que llegan del Ministerio Público. Jóvenes, les quiero decir algo. El abogado que solo sabe derecho no sabe nada. El abogado que no ha tenido un arma en sus manos, que no sabe distinguir lo que es un revólver de lo que es una pistola. ¿Sí? El abogado que no sabe historia, el abogado que no sabe sociología, el abogado que no sabe psicología, no es abogado. Es un operador tal vez de justicia que sabe los códigos, pero le falta mucho más para ser juez. No es nada más haber salido las facultades de derecho, sino como lo dijo nuestro amigo el doctor. En el caso mío es muy bonita, aleccionador el asunto, que yo estuve del otro lado. Trabajé en la defensa pública, trabajé como litigante y cuando ya estaba con los abogados, un control total de la audiencia. Personalidad. No poder de disciplina. Usted con gritarle a los abogados que hagan esto, no lo va a lograr. Hay algunas circunstancias personales que a usted lo hacen controlar una audiencia. No sé si su presencia, su personalidad, su amistad, su carisma, no sé. Pero usted no grite. Abogado no tiene por qué gritar. Así como te tratan, trato. Usted es un abogado, usted es un juez que está en la sentencia respetando a sus abogados, los abogados lo van a respetar. Y peor si ellos saben de que usted ha sido un abogado de la calle. Y yo, gracias a Dios, como lo dijo el doctor, he sido abogado de la calle. Sé lo que es buscar un cliente y sé lo que es que un mal colega se lo quite también a uno. Compañeros, fíjense ustedes que se da el fenómeno. No se vayan a decepcionar, pero hay tribunales en la capital de que cuando usted llega una persona, le dice, licenciado, ¿me puede llevar a este caso? ¿Me puede llevar a este caso, licenciado? ¿Y usted quién es? Mire, yo le voy a poner el cliente a usted, pero yo quiero que usted me saque la audiencia en 500 quetzales. Y si usted no va por 500 quetzales, hay otro que va a ir por 300. ¿Y sabe quién es el que lo está llamando? Los que llamamos, entre comillas, jaladores. Ese se convierte prácticamente en el patrón del abogado. Ese es el que le busca el cliente, es el que le paga y le dice cuánto le va a pagar. ¿Por qué permitimos eso? Como abogados. ¿Será porque las facultades están sacando una gran cantidad de abogados?
Yo sé que el número de colegiado licenciado Ronnie, ¿cuál es, Lick? No me está escuchando, licenciado Bien, Ronnie. bien. Estamos como 45,000, creo, por ahí. Eso vamos ahorita. ¿Y su número cuál es, Lick? 5,302. Vean ustedes qué belleza. A mí cuando yo tenía y veía los carnets de los abogados y veías el número de carnet, yo me sentía tan feliz, porque yo sabía que en ese momento iba a haber un debate con gente que sabía derecho. Pero cuando me decía cuál es su número, abogado, decía yo, me decían, yo soy el 43,000 y el otro 44,000. Miren, una vez no llegó a una audiencia, fíjense ustedes, otra experiencia, no llegó un sindicato, gozaba de libertad, medidas sustitutivas. Y le digo yo al abogado, ¿y qué pasó con su patrocinado, señorita? Una belleza, ¿verdad? No, patoja guapa. ¿Se dan cuenta ustedes que la mayoría de patojas guapas en las universidades ganan los cursos rápido? Todos la quieren tener los compañeros en los grupos de trabajo. Sí, pues también ellas salen luego. Y me dice, mire, le dije yo, y el Ministerio Público dijo, señor juez, decrete la rebeldía en vista que ella fue notificada en tiempo y no compareció. Solicito que se dicte la rebeldía y se ordene su conducción. Momento, dijo la abogada defensora. A ella tiene que llamársele 3 veces. Si a la tercera vez no viene, ahí sí. Y le digo yo, ¿dónde escuchó eso usted que son 3 veces? ¿Y ustedes dónde lo han escuchado, compañeros, que hay que citar 3 veces? Por ejemplo, familia, en laboral, en penal, 3 veces citar a una persona. Si usted no va a la primera llamada laboral, perdió. Si usted no va a la primera llamada a familia, perdió y le van a poner la pensión. Y allá le van a poner la, la, los pagos que tenga que hacerle al trabajador. Y en penal usted es rebelde. 3 veces tiene que llamarlo abogado. Disculpe, licenciada, ¿dónde dice eso? Le dije, pues es constitucional, ¿ves? Ay, le paso una de esas constituciones que usan en la corte ahí el doctor. Comentaba, búsquelo. Y principió donde estaba el amparo, la exhibición personal, en las últimas partes de la Constitución. Mire, le dije yo, le di su tiempo, unos 2 minutos, ¿verdad? Que también el tiempo de uno es básico. ¿No será que está en la ley de organismo judicial? Ah, ahí lo vi. Y vengo yo, aquí la tengo, y le paso la ley de organismo judicial. Búsquelo. Y principio a buscar la ley de organismo judicial. Estamos en penal. Mire, ya buscamos la Constitución, ya buscamos la ley de organismo judicial, ahora busquemos en el Código Procesal Penal, tal vez ahí está. Y le paso también el Código Procesal, el Código Procesal Penal. Entonces, eso no está ni en el Código Penal, no está en el Código Procesal, no está en la Constitución, no está en ningún lado. ¿Dónde escuchó eso ella? En el mercado. Porque ahí es donde dice la gente, espera que te llamen 3 veces. Si no te llaman 3 veces, no vayas. Y cuando siente llega la orden de conducción rebelde, y le digo yo, señorita, le digo yo, ¿y usted, por qué usted asevera cosas que no lee en sus libros, en sus códigos? Me dice, es que es la costumbre. Y usted dice que la costumbre no es fuente de derecho. Como que está en el artículo 3 de la ley de organismo judicial por ahí, ¿verdad? Ya son experiencias que nos van pasando a nosotros en los tribunales. Y así, compañeros, cuando ustedes vayan a un tribunal, es preferible que mejor no hablen, a que hablen tonteras. En una audiencia, ahí estaba el abogado y
y se le corre audiencia al abogado defensor para que exprese su conformidad o inconformidad de lo planteado por el Ministerio Público. No tengo nada que objetar, señor juez. En relación a tal medida, no tengo nada, señor juez. En relación, no tengo nada, señor juez. ¿A qué viene usted aquí, señor abogado? Pues solo falta que me diga, no sé a qué vengo, señor juez. ¿Sabe qué tuve que hacer? Suspender la audiencia y dictaminar que en ese momento nos estaba faltando uno de los sujetos procesales. ¿Qué sujeto procesal nos estaba faltando? Estaba el Ministerio Público, estaban los testigos, etcétera, las demás personas, estaba el juez, pero no había defensor. Entonces ahí nos vamos al artículo 5 del Código Procesal Penal. El artículo 5 del Código Procesal Penal dice: fines del proceso. Los fines del proceso son la averiguación de la verdad, las circunstancias que pudo haber acaecido un hecho, el establecimiento de la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la sentencia. Ahí llegamos a lo que les dije al principio, la res judicata. Esos son los fines específicos del proceso. Artículo 5, Código Procesal Penal. Pero sigue alguna adición que se hizo en 2001, dice: la víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe de responder a las legítimas pretensiones de ambos. ¿Actuó bien o actuó mal el juez en ese momento? No se estaba defendiendo al sindicado. Entonces, ¿qué hacía el abogado ahí? Nada. Esperando tal vez que terminara la audiencia para ver las cuestiones económicas de la audiencia, pero no estaba ejercitando su verdadero trabajo. Bien, duro para el juez. Pero son cuestiones que debemos de tomar en un momento a beneficio de la tutela judicial efectiva, tal como lo dice el Código Procesal Penal en su artículo 5. Mire ustedes, si vamos muy atrasados todavía, ahora viene la apertura, el debate. Ya identificadas las partes, estando los sujetos procesales, que se salieron los testigos del lugar, el juez declara abierto el debate oral y público y se advierte al acusado que preste atención, que esté con los ojos abiertos y las orejas listas, porque lo que va a pasar ahí es una cosa muy importante que va a determinar su libertad o su absolución. Y a continuación viene la función del abogado, de los abogados. Se le da a los abogados la palabra para que, en virtud del artículo 368 del Código Procesal Penal, hagan sus alegatos de apertura. Y se le da la palabra al Ministerio Público. Ahí hay un gran error. Fíjense que ahí principia el Ministerio Público a decirnos que fulano tal es responsable del delito de extorsión porque en tal fecha recibió en su cuenta del Ban Rural número tal y tal y concluye, por lo tanto, señor juez, esta persona es responsable. Él está concluyendo. El alegato de apertura es: señor juez, a nombre del Ministerio Público queremos decirle que vamos a demostrar que el señor Esteban Domingo es responsable del delito de extorsión porque participó con un hecho
sin el cual no se hubiese cometido el delito, como fue prestar su cuenta monetaria para que en ella se le depositaran la cantidad de 10,000 quetzales en tal fecha y 10 quetzales en tal fecha. Por lo tanto, este Ministerio Público demostrará en su oportunidad que esta persona es responsable del delito de extorsión en forma continuada. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? 1 minuto. Y ahora viene el ministerio, la defensa, y se quiere echar el speech porque se equivocó el Ministerio Público al momento que hizo la apertura, el alegato de apertura, pues quiere contradecir todo lo que dijo el Ministerio Público. Y que él tiene de testigo a fulano que... No, no es eso. Señor juez, vamos a demostrar, eso es para ustedes, que la tesis del Ministerio Público es errónea. Y usted lo verá cuando desfilen acá los testigos, las pruebas documentales que voy a presentar, que van a echar por bajo, que van a echar para abajo la tesis del Ministerio Público. Recuerde, señor juez, que la presunción de inocencia en este momento todavía es la capa protectora que reviste a mi patrocinado, el señor o la señorita Evelyn de León. Ahí lo leí hoy. Sí, este es el alegato de apertura. ¿Qué más? A continuación toma la palabra el juez y dice: el juzgador, con fundamento en los artículos 374 y 388, segundo párrafo del Código Procesal Penal, hace la advertencia de oficio sobre la posible modificación de la calificación jurídica del momento de la modificación de la calificación jurídica del delito al momento de dictar sentencia. Aquí es donde entra bonam partem y mala partem. Yo nunca lo hice y creo, mi conciencia está tranquila y creo que jurídicamente también lo estoy. Por ejemplo, yo puedo modificar, si alguien lo están acusando de asesinato, bajar a homicidio en bonam partem. Pero si a alguien lo están acusando de homicidio, no acusarlo yo de asesinato, porque ahí sería en mala partem. Entonces sí se puede cambiar la calificación jurídica del delito al dictar sentencia, pero en bonam partem. O sea, prácticamente decir al indubio pro reo. A continuación, el juzgador le dirá a los sujetos procesales que en base al artículo 369 del Código es el momento de presentar los incidentes que deban presentarse. Regularmente no se presentan incidentes, entonces no hay mayor cosa que resolver. Algún incidente podría ser, por ejemplo, que tiene duda de la capacidad del abogado que está presentándose en ese momento, que no le presentamos su carnet de identificación a todas las partes y alguien tiene duda de que ese sea abogado. Recuérdense que han habido un montón de abogados, un montón de personas que no están colegiados activos y están ejerciendo defensa de alguien. ¿Qué pasó aquí?
Me están llamando. Voy a cortar. Ajá. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Esos incidentes se resuelven en la misma audiencia, en base al artículo 369 del Código Procesal Penal. A continuación, se le imputa a las personas acusadas cuál es la acusación que ha presentado el Ministerio Público. Es aquella parte cajonera, dice, porque a usted, Silvia Janet, el Ministerio Público le endilga que con fecha tal, en compañía de fulano y tal, se presentaron al negocio La Divina Bendición, propiedad del señor Pedro Pascual, a recoger la cantidad de 100 quetzales, producto de la extorsión que le hacían semanalmente. En ese momento usted fue detenido flagrantemente por los agentes de policía, X, Y y Z, ¿sí? Y a usted en su bolsa del lado izquierdo le encontraron un billete de la denominación de 100 quetzales con un número tal, etcétera, etcétera, etcétera. Por tal hecho antijurídico, a usted se le acusa del delito de extorsión en una forma flagrante porque fue detenida en el momento de que usted estaba ejecutando el hecho antijurídico, punible y culpable. A continuación, se le pregunta a la persona, ¿ha comprendido usted lo que a usted se le ha acusado en esta oportunidad? Ellos dicen, ellos saben. Sí, señor juez, he comprendido. Se le dice a la persona que si quiere declarar algo en relación al hecho que se le está endilgando, por el que se está acusando a ella. Y ella dice, señor juez, no voy a declarar. Ya le dijo el abogado, no declares. Si declara, tienen la potestad del Ministerio Público y la defensa de interrogarla. Por ejemplo, en el caso que le pueda decir, si ella declara, el Ministerio Público le va a preguntar, mire, ¿y usted dónde estaba en tal y tal fecha? ¿Usted conoce tal y tal dirección? ¿Usted a qué se dedica? Y le va a estar haciendo una serie de preguntas. Entonces, por eso el abogado le dice, mejor no declares. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esta defensa que hace la persona sobre sí misma? La defensa material. La que hace el abogado defensor es la defensa técnica. Entonces, él renuncia a su defensa material. Cuando yo era abogado litigante y sabía que verdaderamente mi patrocinado le asistía a la razón, decía, usted hable con la verdad, diga todo lo que usted sepa, la verdad. Porque si yo le quito esa oportunidad, ¿qué va a suceder? No ejerció su defensa material, que es básica. A continuación, si él declaró, lo va a interrogar el Ministerio Público y la misma defensa para aclarar algún tipo de cuestiones. La misma defensa lo va a interrogar. Si no declara, pues no se le va a interrogar. Y a continuación, de todos modos, se le dice a él o a la persona, queremos que nos diga algunos datos.
Y ahí viene, recuérdese, como cuando un acta, hacemos, cuál es su nombre completo, cuál es su edad, cuál es su estado civil, cómo se gana usted la vida, o sea, su profesión u oficio, o como aquella canción de ¿y cómo es él, verdad? Donde pregunta a qué dedica el tiempo libre, dónde se enamoró de ti, etcétera, y se principian a todos los datos. ¿Tiene usted esposa? ¿Tiene usted hijos? ¿Dónde vive? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos individualizantes de la persona se les solicitan en ese momento. Dijimos que en qué momento se valora la prueba en el debate. Y a continuación vienen precisamente los testigos a presentar su declaración. El testigo se le hace levantar la mano derecha y él le dice: señor juzgadora, usted tiene... Le dice el juzgador: señor testigo, levante usted su mano derecha a la altura del hombro y cuando yo termine de hablar usted va a decir: sí, prometo decir la verdad. A continuación, el juzgador hace la protesta de ley. ¿Promete usted como testigo ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala decir la verdad? Sí, prometo decir la verdad. El juzgador le explica el delito de falso testimonio, que tiene una sanción económica y puede tener también una sanción de privación de libertad. ¿Sí? A continuación se le da la oportunidad para que de una forma libre, ¿sí?, exprese que lo que le consta. Señor juez, soy agente de la Policía Nacional Civil. El día 24 de diciembre de 2024 yo me encontraba cubriendo mi sector de responsabilidad cuando escuché unos disparos y salieron unas personas corriendo, y esas personas corriendo iban en una moto. Nosotros perseguimos en una radiopatrulla, les dimos alcance y les encontramos los 100 quetzales que le habían quitado a tal y tal y tal persona, que eran producto de extorsión, que la persona lo reconoció, hay cámaras, etcétera, etcétera. Eso es lo que viene a decir el testigo. A continuación, ese testigo es interrogado por el Ministerio Público, que fue quien lo interrogó. Recuérdense que aquí el que propone el testigo es el que tiene la prioridad para la interrogación. Lo termina de interrogar lo interroga el Ministerio Público. El Ministerio Público le pregunta: usted es agente de la Policía Nacional, ¿qué hacía en esa oportunidad? ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo se dio cuenta? O sea que va concatenando la tesis fiscal con lo que van diciendo los testigos. ¿Sí? A continuación lo interroga la defensa a esa persona, la interroga la defensa. Y la defensa principia a decirle, ahí es donde viene la chispa del abogado defensor. Disculpe, señor agente, ¿cuánto tiempo hace que usted usa lentes? Pues yo uso lentes desde que tenía 10 años. ¿Y usted cuál es el problema que tiene? ¿Usted tiene miopía o astigmatismo? Protesto, dice el Ministerio Público. Es una pregunta que no. Entonces ahí es donde el abogado defensor: no, señoría, yo quiero demostrar las capacidades físicas de la gente, a ver si realmente está bien de la vista o no. Sin lugar a la protesta, continúa, dice el abogado, su interrogatorio. Dijo que tenía miopía. ¿Y cómo es posible que lo haya visto si padece miopía? Que la persona que salió de tal tienda. Ahí es donde principia la duda. Recuérdense que el juez, para dictar sentencia, debe estar completamente seguro de lo que va a fallar. Porque si hay duda, volvemos a golpear. Es preferible dejar libre a un inocente que condenar. No, es preferible
dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. A continuación, ya interrogaron el MP, ya interrogó la defensa. Ahora vienen los testigos también propuestos por las partes. Recuérdense que así como hay testigos que presenta el Ministerio Público, también las partes tienen la obligación de presentar los testigos. Pero ¿saben qué sucede? Señor abogado, sus testigos no tengo. No vinieron. Pues usted los propuso, pero no los encontramos. Dicen que ya no viven en Peronia, no que ahora viven en la zona 18. Bien. A continuación vienen los documentos. Ya vimos testigos, ahora vienen los documentos. ¿Esos documentos qué son? Pues tenemos una serie de documentos, por ejemplo, oficios que se levantaron en ese momento, ¿sí? Oficios, por ejemplo, donde el Ministerio Público hace constar de que en tal y tal fecha se presentaron a tal lado, hicieron la captura, etcétera, y que fueron los señores fulano de tal. El Ministerio Público que presenta álbum fotográfico de la moto, de las personas, de los billetes, etcétera. Actas ministeriales, distintos informes, a veces hay documentos de Ban Rural, por ejemplo, que ahí depositaron esa cuenta de Ban Rural, de cualquier banco. También tenemos interceptaciones telefónicas, eso lo hace la DAC, ¿va? La DAC del del Ministerio Público. Tenemos intercepciones telefónicas, tenemos oficios de Telgua donde hacen constar que ese teléfono pertenece a esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene una prueba material. Por ejemplo, la prueba material, hay sobres de embalaje, hay otros medios de prueba, una aplica regularmente en extorsión, las personas no quieren dar su nombre porque tienen miedo a las represalias, entonces en una forma anticipada el Ministerio Público solicita que esa persona se mantenga en reserva su nombre, sus datos personales, y solo el juez se dará cuenta que la persona que es la persona que realmente está presentando la acusación. Que aquí viene una cosa muy interesante, ustedes. Ya vimos que el Ministerio Público presentó informes de peritos, informes de bancos, interceptaciones telefónicas, informes balísticos, etc. Ahora venimos y le decimos al abogado: señor abogado, ¿qué documentos tiene usted para probar o para no comprobar la tesis del Ministerio Público? Y le dice a uno: señor juez, yo lo que puedo presentar en este momento son 2 cartas de trabajo, una de que es futbolista en la selección de la zona 18, su certificado de nacimiento y su certificado de antecedentes penales. Ya se dan cuenta qué prueba presentó. ¿Qué tiene que ver eso con la extorsión que esta persona cometió? Que sea futbolista, que tenga trabajo. Recuérdense que el derecho penal es un derecho penal de acto. No de actor. Entonces, ¿qué me sirven esas pruebas? Escuelas, sí, se tienen por incorporadas y tal. Pero cuando valora, ¿qué le puedo decir yo? ¿Qué me dice a mí en relación a que esa persona
goza de antecedentes penales. Cuando el señor magistrado de la Corte de Constitucionalidad sabe de que la Corte de Constitucionalidad, por resolución, ha tomado de que no se puede ese tipo de documentos tomar para disminuir la pena. Les puedo poner un ejemplo. Llegan a acusar al pastor de la iglesia que se robó todas las propinas, o ¿cómo le llaman ellos? Limosnas que dan en la iglesia. ¿Sí? Y demuestra el tesorero que tengo el informe, que recibió tanto, que él se llevó tanto y está bien comprobado. El hermano pastor es el delincuente. Pero mira, 100 cartas donde me dicen que es falso, que el hermano pastor es una persona honrada. No, hombre, si es el acto que vamos a juzgar en este momento, no son los antecedentes penales anteriores ni posteriores. Recalco, el derecho penal es de acto, no de actor. Y se juzgan las acciones que se hacen, no las que no se hicieron. Y eso es lo que presenta el abogado defensor. Muchas veces se da cuenta el pobre abogado defensor que esta persona tenía antecedentes penales, ¿viste? O policíacos. Entonces le dice a uno, señor juez, no tengo nada que presentar. ¿Qué puede hacer el juzgador en ese momento? ¿Será que con las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, testigos, policías nacionales, documentos, actas, informes, sobres de embalaje, prueba material, cámaras, etcétera, etcétera? Y el abogado dice, solo tengo los antecedentes penales, y los antecedentes policíacos y 2 cartas de recomendación. ¿Cómo va a oponerse a lo que están diciendo los testigos, lo que dicen las cámaras, lo que dicen las pruebas, con los antecedentes penales? ¿Qué le queda al juez? Sentencias. 8 años. Inconmutables. Ante todo esto, también hay oportunidad de presentar nuevos medios de prueba. Un nuevo medio de prueba podría ser, antes de dictar la sentencia, que diga el defensor, por ejemplo, señor juez, someto a su consideración y al Ministerio Público Migración, el Instituto de Migración, hasta el día de ayer me entregó un oficio donde hace constar que mi patrocinado había salido en tal y tal fecha, tal y tal hora, hacia la República del Ecuador y que volvió 15 días después, en el ínter en que pasó el hecho. Es un nuevo medio de prueba. ¿Sí? Pero el nuevo medio de prueba. Lo que presentan a veces los abogados es que mire, como testigo no lo pude presentar en esa oportunidad y hoy vengo a presentar al otro policía. Eso no es nuevo medio de prueba. Recuerden que los medios de prueba se valoran se presentan en la etapa intermedia. Nuevos medios de prueba. Y viene la discusión final y clausura el debate. Y ahora sí, se le da la palabra al Ministerio Público para que haga sus conclusiones. Y ahí sí viene el ministerio y se echa el speech aquel. Señor juez, la presunción de inocencia
del señor fulano de tal ha sido destruida porque yo he presentado tales y tales testigos que dan fe de que sucedió tal y tal y tal hecho en tal y tal día. He presentado las cámaras de tal y tal donde demuestra que él fue la persona que fue a traer el dinero. Hay una situación, hay documentos, actas donde ha sucedido, donde hay gente que da fe de lo que sucedió. Hay informes, está lo del banco, que fue donde le depositaron, está claro donde dice de que el número de teléfono que tiene él es el número de teléfono que utilizaba que es el que tiene registrado, y es el teléfono que las interceptaciones telefónicas nos dicen que fue utilizado, y aquí tenemos los desplegados que autorizó el juez Contralor en su oportunidad, donde tenemos los mensajes donde él ha estado pidiendo a esa persona el dinero producto de la extorsión. Ahí se ha demostrado. Esas sí son las conclusiones del Ministerio Público. En tal virtud, señor juez, solicito que por el delito de extorsión se imponga al señor fulano de tal la cantidad de tantos años de prisión inconmutable. Tiene la palabra, se le corre audiencia a la defensa para que exprese. Y ahí viene la defensa. Y viene la defensa y principia a decir, ¿qué dice la defensa ahí? ¿Será falso el informe que presentó el MP de los testigos? ¿Serán falsas las actas? Solo le dicen al juez, señor juez, no le crea al MP. Porque fíjese que lo que está diciendo el MP no es cierto. Pero no le dice por qué no es cierto. Uno juez quiere que diga, mire, no es cierto que hayan capturado a mi patrocinado, porque en esa oportunidad no estaba aquí, ya lo demostré con el documento de migración, que él no estaba acá. Pero no. Digo, señor juez, si usted no cree mis aseveraciones, le pido que le ponga la pena mínima. Casi están confesando, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque no tienen pruebas. No buscan pruebas. Lo dijimos al principio. Ni siquiera la prueba material donde la persona se haya negado a decir yo no fui. Ni siquiera eso tienen. No tienen ni un testigo. No hay ninguna defensa. No hay ningún documento. Por lo tanto, se le da oportunidad de las réplicas y el Ministerio Público se dio cuenta que ya se comió al abogado. Entonces, ¿para qué va a replicar el Ministerio Público? Honorable juzgador, no hay réplicas. ¿Y a la defensa qué va a replicar si no hay réplicas? Pues ahí se terminó. Y por último se le concede la palabra al ofendido para que él exprese qué es lo que tiene que hablar en relación al hecho que se le está acusando. Y el ministerio y el defensor continúa con lo mismo, le dice, no hables tampoco. Así como al principio no hables. Y no tengo nada que decir. Se declara clausurado el debate, convocando a las partes para que a esta sala el mismo día, recuérdese, a esta sala, al mismo día y a tales horas, para el pronunciamiento de la sentencia, donde se va a leer solo la parte resolutiva. ¿Sí? El extracto de la sentencia. Nada más. La parte resolutiva. 6 puntos, lo más, donde a la persona esta se le declara culpable del delito de extorsión,
se le impone la pena de tantos años. Habiendo quedado la reparación digna, en esos días pudieron haber puesto de acuerdo en cuanto a la reparación digna, se le impone de la reparación digna, o no se presentaron, entonces va a ser una reparación digna, una donación a un centro de alcoholismo donde curan drogadictos, o hay niñas en situación de vulnerabilidad, etcétera. Va a ser una donación y eso va a ser su reparación digna. Pero es posible que la reparación digna, la persona diga, yo quiero como reparación digna que me devuelvan lo que di de extorsión, más una cantidad porque eso me causó a mí daños psicológicos que yo tuve que ir al psicólogo, lo puedo demostrar. Tuve que comprar medicina, lo puedo demostrar. Tuve que irme un viaje a Europa para calmar mis nervios y lo puedo demostrar. Y mi reparación digna es de 20,000, 30,000 quetzales. ¿Sí? Se dicta la sentencia y se conoce como reparación digna la cantidad de tal y tal. ¿Sí? O si no hay una reparación digna, se deja abierta la vía para que acuda a las instancias civiles a efecto de que ejerza su derecho en el momento que lo considere oportuno. La sentencia, ya leímos la parte resolutiva. Entonces, en ese momento se concluye, notifíquese, los sujetos procesales quedan enterados de las resoluciones tomadas el día de hoy en base a los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Notifíquese, lea la sentencia en 5 días y se fija la fecha y la hora donde se leerá la sentencia. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. No, hombre, usted me dijo gracias. 1 hora, es 1 hora, mi doctor. No, hombre, muchas gracias a usted por darnos esta experiencia, porque es una viva experiencia de todos los días. No es lo mismo estar en aula que estar directamente en estos temas. Yo no sé si algún compañero por ahí tiene algún comentario, sería importante escucharlos. Perdón, Meli, perdón. Como es Día de la Madre, creo que sí, ya quieren irse a celebrar. Sí, ya quieren a celebrar. Muchas gracias, mi querido señor juez. Gracias por esto. Gracias por esta oportunidad de brindarnos más de 1 hora. Los compañeros pues están felices y aplaudiéndole, tirándole corazoncitos. Muchas gracias. De saber muchas cosas de la vida práctica. De verdad, muchas gracias.